El poder no siempre se grita. A veces se susurra en una docena de idiomas distintos. Para Desmond Creed, el magnate tecnológico que construyó su fortuna entre algoritmos y acero, cada palabra era una transacción y cada silencio un campo minado. Aquella noche, en el restaurante más caro de la ciudad, ni siquiera él imaginaba que estaba perdiendo una guerra. Frente a él, el destino se preparaba para hablar. Con acento húngaro, Aurelia era el tipo de restaurante que parecía flotar sobre el mundo. Lámparas de cristal, música tan suave que apenas era aire, y platos cuyo precio equivalía al alquiler mensual de un apartamento en el centro. Allí, entre copas de vino de $1000 y trajes de 3000, se decidían acuerdos que podían cambiar el rumbo de empresas enteras. Para los clientes, Aurelia era un templo de lujo. Para el personal, una jaula dorada. Ana Petrova conocía sus barrotes de memoria. Era invisible, como todos los buenos fantasmas. Su trabajo consistía en moverse sin hacer ruido, en servir sin existir, en anticiparse al deseo de los demás antes incluso de que lo formularan. Vertía el vino con precisión quirúrgica, colocaba los cubiertos con una delicadeza que rozaba el arte y mantenía una sonrisa tan medida que nunca alcanzaba los ojos. Era la camarera perfecta y también una mujer al borde del agotamiento. Aquella noche el cansancio pesaba sobre sus pies como plomo. Los zapatos negros, planos y duros eran un castigo constante. Llevaba 3 años en ese trabajo y todavía soñaba con libros. A veces, después del turno, abría su viejo portátil y estudiaba lingüística y seguridad informática, los restos de una vida académica que había tenido que abandonar cuando sus padres murieron. Ahora solo quedaba ella y su hermano menor, Leo, cuya enfermedad consumía cada centavo que ganaba. Su sección esa noche era la mesa 7, la más temida. La más importante. Estaba reservada para Desmond Creed, el hombre que todos temían atender. Ana ya lo había servido antes, un depredador con traje de diseñador, voz baja y mirada afilada. Hablaba con la precisión de un cirujano y la frialdad de un algoritmo. Nunca miraba al personal. No los veía. Para él solo existían los contratos, los números, los movimientos estratégicos en un tablero global que solo él comprendía. Cuando Ana se acercó a su mesa, notó algo distinto. Creed no estaba solo. 2 hombres de aspecto distinguido lo acompañaban. Rostros europeos, trajes italianos a medida, sonrisas tensas. El aire era denso, cargado de una tensión que contrastaba con la calma elegante del lugar. Junto a ellos un cuarto hombre, el traductor, delgado, nervioso, con la frente perlada de sudor a pesar del aire acondicionado. Su nombre, según el menú de reserva, era Jeffrey Collins. Ana no pensaba escuchar. Su mente estaba demasiado cansada, pero entonces reconoció el sonido, el idioma. Un destello de memoria le atravesó el pecho. Era húngaro, el idioma de su abuela, el de los cuentos de su infancia, el de una voz cálida que le enseñaba a pronunciar las palabras como si fueran hechizos. No lo había usado en años, pero entenderlo era tan natural como respirar. La tecnología de Creed es impresionante, dijo uno de los hombres, de cabello blanco y porte autoritario, pero sus protocolos de seguridad tienen vulnerabilidades serias. Ana siguió vertiendo agua. Sus manos automáticas, su mente en alerta. Vulnerabilidades serias. Lo que oyó después le heló la sangre. El traductor Jeffrey sonrió nervioso y tradujo en inglés. El señor Kovacs expresa su admiración por su tecnología. Señor Creed, dice que sus protocolos son extremadamente robustos. Solo tienen pequeñas sugerencias para mejorar. Ana casi dejó caer la jarra. No era un error. Era una mentira. Vulnerabilidades serias se habían convertido en sugerencias menores. Aquello no era incompetencia, era sabotaje. Creed asintió, su mandíbula tensa, sin saber que estaba siendo engañado. Ana tragó saliva. Su instinto le gritaba que callara. No era su asunto. Intervenir significaba perderlo todo. Su trabajo,
su salario, el tratamiento de su hermano. Pero mientras se alejaba de la mesa, sintió que algo se rompía dentro de ella. Su padre había sido diplomático. Su carrera acabó destruida por una mala traducción, una manipulación intencionada que cambió el sentido de un acuerdo crucial. Lo perdió todo por confiar en la persona equivocada. Ana lo recordó con claridad. Y ahora, frente a ella, la historia se repetía. Respiró hondo. El corazón le martillaba en el pecho. Sabía que si hablaba, su vida cambiaría. Sabía también que si callaba, su conciencia no la dejaría dormir. Se acercó a la mesa con una bandeja de pan. Los tres hombres detuvieron la conversación. Creed levantó la vista con una expresión de fastidio. Esperaba que se retirara. Ana no se movió. «Señor Creed», dijo, su voz firme, clara, temblando solo por dentro. «Perdone mi atrevimiento, pero su traductor no le está sirviendo bien». El silencio cayó como un trueno. El traductor se quedó pálido. Los dos húngaros la miraron confundidos. Creed entrecerró los ojos. «Explíquese». Su tono era cortante, peligroso. Ana cambió al húngaro, con una fluidez que sorprendió incluso a los empresarios. «Caballeros», dijo con respeto, «entiendo sus preocupaciones sobre las vulnerabilidades». Los dos hombres la miraron atónitos. Luego, en inglés perfecto, Ana tradujo para Creed. El señor Kovács no dijo que sus protocolos fueran robustos. Dijo que parecían una fortaleza, pero con grietas serias, y que si no se corrigen, se retirarán del acuerdo. El rostro de Creed se endureció. Giró lentamente hacia el traductor. «¿Eso es cierto?», preguntó con voz baja. Jeffrey tartamudeó, intentando justificar su táctica diplomática. Creed levantó una mano. «Basta». Su mirada se volvió de acero. «Garrett, sáquenlo de mi vista». Dos hombres del fondo del restaurante se levantaron discretamente y escoltaron al traductor fuera. El aire se volvió más denso. Creed fijó los ojos en Ana, evaluándola por primera vez. «¿Quién eres?», preguntó. «Ana Petrova». Su voz era apenas un hilo. «Eso no responde mi pregunta». Ella respiró hondo. Sabía que mentir sería inútil. «Estudié lingüística computacional en Georgetown», dijo. «Pero tuve que abandonar cuando mis padres murieron. Tengo un hermano enfermo. Trabajo aquí desde entonces». Creed no apartó la mirada. El silencio duró lo suficiente para que Ana sintiera que todo se desmoronaba. Entonces él habló. «Tu empleo aquí ha terminado». El estómago de Ana se hundió. «Empiezas a trabajar para mí mañana a las 7. Piso 85, Torre Creed. Te pagaré 10 veces lo que ganas aquí». Ana lo miró sin comprender. En cuestión de segundos, había pasado de ser una camarera invisible a ser reclutada por uno de los hombres más poderosos del mundo. Creed se levantó, dejó una tarjeta negra sobre la mesa y dijo: «Bienvenida a Creed Innovations». Cuando él se fue, el restaurante entero la observaba. El murmullo de los cubiertos era un eco distante. Ana permaneció de pie, sin moverse. Había cruzado una línea invisible. A partir de ese momento, su vida dejaría de pertenecerle. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que te emocionen y te inspiren a creer que una sola decisión puede cambiarlo todo. La Torre Creed se alzaba sobre la ciudad como una daga de vidrio y acero. Era más que un edificio. Era un símbolo, un monumento erigido al poder, al control, a la precisión con la que Desmond Creed había construido su imperio. Ana Petrova llegó allí al amanecer, vestida con el único blazer decente que tenía, un hallazgo de segunda mano que había cosido con paciencia. Se sentía diminuta entre los muros de mármol, los pisos relucientes y los hombres de traje que se movían con paso firme, como piezas de una máquina perfecta. A las 6:55 estaba frente al mostrador de seguridad. «Señorita Petrova, piso 85. El señor Creed la espera», dijo el guardia sin mirarla siquiera. Le entregó una tarjeta de acceso. El ascensor subió tan rápido que sintió el estómago vacío. Cuando las puertas se abrieron,
Una vista deslumbrante la recibió, ventanas del piso al techo, el amanecer bañando la ciudad en oro y plata, un hombre alto, con cabello cortado al ras y mirada severa, la esperaba. Garrett se presentó con una voz grave. Jefe de seguridad. Le entregó una tablet. Contrato preliminar, léalo, fírmelo. Ana pasó las páginas con dedos temblorosos. El acuerdo de confidencialidad era aterrador. 20 páginas de cláusulas que la ataban a silencio absoluto. Pero el contrato prometía un salario tan alto que tuvo que leerlo 2 veces. Con esa suma podría pagar cada tratamiento de su hermano Leo y aún sobraría. Firmó sin dudar. Garrett asintió sin emoción. Por aquí. La llevó a una sala de vidrio junto a una oficina más grande. El despacho de Desmond Creed. Dentro había 3 objetos sobre la mesa. Una laptop nueva, un teléfono seguro y una carpeta gruesa. Empieza con esto, dijo Garrett. Todo sobre Jeffrey Collins, el traductor. Correos, cuentas, transferencias. El señor Creed quiere saber para quién trabajaba. Ana lo miró confundida. Soy lingüista, no analista de inteligencia. En Creed Innovations, si estás en este piso, eres lo que él necesita que seas. Garrett se inclinó levemente. Te aconsejo no decepcionarlo. Cuando se quedó sola, Ana abrió la carpeta. Un caos de documentos, extractos bancarios, capturas de correo, mensajes desencriptados. Por 1 hora no vio más que ruido. Jeffrey era un hombre endeudado, con gustos caros y problemas de apuestas. Pero algo no cuadraba. En una serie de mensajes cifrados, el contenido parecía trivial. Discusiones sobre obras de arte, subastas, esculturas. Era un código. Lo sabía. Monet es prometedor, pero su procedencia es débil. Confirmada la exhibición DGA en Zúrich. Una oportunidad de adquisición Prime. Los textos parecían inocentes, pero su estructura era demasiado precisa. Ana empezó a fijarse en los detalles, en lo que no estaba escrito. En todos los otros correos, Jeffrey usaba contracciones. Don't, can't, it's. En estos ninguna. Ni una sola. Do not, cannot, it is. La sintaxis era rígida, formal, casi mecánica. Aquello no lo había escrito él. Jeffrey no era el cerebro. Era un mensajero. Su corazón se aceleró. Había una mente detrás. Alguien que escribía con disciplina quirúrgica. La puerta se abrió de pronto. Desmond Creed entró sin aviso. Llevaba las mangas arremangadas y una taza de café en la mano. No parecía un multimillonario. Parecía un soldado sin dormir. Informe. No saludó. No sonreía. Ana respiró. Creo que Jeffrey no era el traidor. Solo era el canal. ¿El canal? Estos mensajes no son suyos. El estilo es completamente diferente. No usa contracciones. Es un inglés demasiado formal. Alguien le dictaba cada palabra. Creed se acercó tomando la tablet. Sus ojos tormentosos recorrieron los mensajes. Luego, lentamente, su expresión cambió. El titiritero, murmuró. No estamos cazando a Jeffrey, sino a quien lo controlaba. Su voz se volvió más baja, más peligrosa. Garrett, tráeme todas las comunicaciones internas de la Junta en los últimos 6 meses. Enfócate en Walter Pendleton. Ana sintió un escalofrío. Conocía ese nombre. Era el mentor de Creed, su primer inversor, el hombre que lo había guiado desde el inicio. Garrett reapareció minutos después con otra tablet. Creed revisó correos antiguos, sus dedos tensos, su mandíbula apretada. De pronto se detuvo. Aquí está. Le mostró la pantalla a Ana. Era un correo de 2 años atrás. Esta es una oportunidad de adquisición Prime, decía la última línea. Exactamente las mismas palabras del mensaje cifrado. Sin contracciones. El mismo tono. La misma huella lingüística. Creed bajó la tablet. Estaba pálido. Walter, susurró incrédulo. El aire se volvió espeso, casi sólido. Durante un largo minuto no habló. Ana vio en sus ojos algo que no había visto antes. No ira, sino desilusión. La traición de alguien en quien confiabas más que en ti mismo. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un murmullo. ¿Por qué? Tiene más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Ana respondió en voz baja.
Quizás no quiere destruir su empresa, señor. Quizás quiere robársela. Creed la miró con una mezcla de respeto y furia contenida. Entonces lo haremos hablar, dijo. El tono era gélido. Era la promesa de un depredador herido. El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, el amanecer iluminaba los rascacielos, pero dentro del piso 85 acababa de comenzar una tormenta. Esa noche, Creed no durmió, y Ana tampoco. Ambos sabían que habían destapado algo que trascendía un contrato o una traición común. Habían tocado los cimientos del poder, y sin saberlo aún, estaban a punto de encender una guerra que se libraría no con armas, sino con palabras. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora al canal y activa la campana. Así no te perderás la parte siguiente, donde las verdades se desenmascaran y la inteligencia se convierte en el arma más peligrosa de todas. La noche siguiente, la oficina de Desmond Creed era un campo de batalla silencioso. La ciudad parpadeaba más allá de las ventanas, una constelación artificial sobre la que él reinaba. Hasta ese día, Anna Petrova estaba allí, de pie junto a la mesa de cristal, mientras el magnate repasaba los correos que confirmaban la traición de Walter Pendleton, su mentor, su figura paterna, el hombre que lo había convertido en lo que era. Creed no hablaba, solo miraba la pantalla una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si las observaba el tiempo suficiente. Ana, consciente del abismo que acababa de abrirse en su mundo, permanecía inmóvil. No era el momento de hablar, sino de esperar. Todo encaja, dijo finalmente, sin apartar la mirada del monitor. Jeffrey solo era un intermediario. Walter lo usaba para manipular mis acuerdos. Cada mensaje cifrado, cada decisión equivocada, era una trampa cuidadosamente tejida. Ana asintió con calma, y lo hizo desde dentro, donde nadie miraría. Sus palabras fueron suaves, pero precisas, como un bisturí. Creed apretó los puños. «Garrett», llamó, su voz afilada. «Quiero un informe completo de todas las transacciones de Pendleton. Quiero saber con quién ha hablado, a dónde ha viajado, cuánto dinero ha movido». El jefe de seguridad apareció casi de inmediato. «Ya estamos en eso, señor. Pero hay algo más. Collins, el traductor, ha contactado abogados. Dice que fue coaccionado. Alega despido injustificado. Déjalo». Creed hizo un gesto desdeñoso. «Ya no necesito al mensajero. Tengo al remitente». El silencio volvió pesado, casi físico. Creed giró hacia Ana, y su mirada ya no era de desconfianza, era de cálculo. «El viaje a Budapest sigue en pie», dijo con voz baja, «pero el propósito ha cambiado». Ana frunció el ceño. «¿Qué propósito?» Él la observó con una media sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Vamos a tender una trampa. Y tú, Petrova, serás el anzuelo». Su corazón se detuvo por un segundo. «¿Yo?», susurró. «¿Tú? Nadie sospecha de ti. Eres invisible como fuiste en Aurelia. Nadie desconfía de una camarera convertida en asesora lingüística. Y eso nos da la ventaja». Durante los días siguientes, su vida se transformó en un torbellino. Garrett la entrenó en técnicas de contravigilancia, le enseñó a detectar micrófonos, a leer el lenguaje corporal, a hablar sin decir. Le entregaron un nuevo guardarropa, diseñado para borrar cualquier rastro de su pasado. Trajes a medida, blusas de seda, tacones que la hacían parecer una ejecutiva de élite. En el espejo, Ana casi no se reconocía. El plan era simple en el papel, pero mortalmente delicado. Creed filtraría a la Junta la información de que viajaría a Budapest para presentar una solución a las vulnerabilidades descubiertas. La noticia llegaría inevitablemente a Pendleton, quien se vería forzado a actuar. Ana sería su asesora técnica, la pieza nueva del tablero. El cebo. Creed la instruyó con precisión militar. «Hablarás con seguridad, pero no demasiada. Si eres demasiado brillante, se asustarán. Si eres demasiado insegura, no te creerán. Mantente en el filo, y cuando Pendleton se comunique con su equipo, lo sabremos». Durante una semana, Ana estudió sin descanso.
Los ingenieros de la división cuántica le explicaron los fundamentos del proyecto EGS, una tecnología de encriptación tan avanzada que parecía ciencia ficción. La vulnerabilidad que los húngaros habían descubierto era real, pero insignificante comparada con lo que Creed estaba desarrollando. Si tenía éxito, su sistema sería impenetrable. En medio del cansancio, Ana pensaba en su hermano Leo, su sonrisa, su voz suave. Cada madrugada, cuando el sueño no llegaba, imaginaba su rostro y recordaba por qué estaba haciendo todo aquello. El día del viaje llegó demasiado pronto. El jet privado de Creed los esperaba en el hangar, reluciente bajo las luces blancas. Ana subió los escalones metálicos con las manos sudando dentro de los guantes. Dentro, el lujo era sobrio: cuero blanco, madera oscura, silencio absoluto. Creed ya estaba sentado revisando informes en su tablet. ¿Lista?, preguntó sin levantar la vista. No, admitió ella con honestidad. Él sonrió apenas. Perfecto. La gente peligrosa nunca está lista, Petrova. Solo actúa. Durante el vuelo, repasaron el plan una vez más. Los socios húngaros estaban informados y dispuestos a colaborar. Fingirían sorpresa y desconfianza, pero aceptarían continuar las negociaciones. Pendleton, desde Nueva York, asistiría a la reunión por videollamada. Garrett y su equipo tendrían el hotel lleno de micrófonos ocultos, interceptando cualquier transmisión no autorizada. Mientras el avión atravesaba las nubes, Ana observó el horizonte. Todo lo que había sido su vida, las noches interminables en Aurelia, las deudas, el cansancio, parecía ahora un sueño lejano. Y sin embargo, en el fondo, sabía que nada estaba asegurado. Creed era un hombre brillante, sí, pero también implacable. Y si algo salía mal, ella sería la primera en caer. Budapest los recibió con un cielo gris y un aire helado que olía a historia. El hotel elegido era un palacio reformado, un monumento al lujo europeo. Creed había alquilado todo un piso. Su equipo se movía como sombras, instalando cámaras, revisando frecuencias, sellando ventanas. Esa noche, mientras repasaban los documentos finales, Creed se detuvo frente a la ventana, observando las luces reflejadas en el Danubio. «¿Sabes?», dijo sin mirarla, «hay algo curioso en esto. He invertido millones en sistemas diseñados para detectar mentiras. Inteligencia artificial, algoritmos, análisis de patrones. Y sin embargo, la verdad llegó a mí en la voz de una camarera». Ana lo miró, sin saber si aquello era un cumplido o una advertencia. «A veces», dijo ella, «las mentiras más grandes se esconden en los lugares donde nadie escucha». Él giró lentamente, su mirada intensa. «Por eso estás aquí». Se acercó un paso. «Porque tú escuchas». El silencio entre ambos fue denso, cargado de algo que ninguno quiso nombrar. El aire vibraba con tensión, no solo profesional. Ana desvió la vista rompiendo el momento. «Deberíamos descansar. Mañana será largo». «Sí», respondió Creed con una media sonrisa. Mañana todo cambia. Esa noche, Ana no durmió. Sabía que el amanecer traería mucho más que una negociación. Traería una guerra silenciosa. El amanecer en Budapest se filtraba por las cortinas pesadas del hotel, tiñendo la habitación con una luz pálida. Anna Petrova estaba sentada frente al espejo, sus manos firmes, aunque su corazón latía demasiado rápido. Llevaba un traje gris perla, sencillo pero impecable, y un broche discreto en forma de círculo. Nadie sospecharía que aquel accesorio era, en realidad, un micrófono de última generación. La voz de Garrett crepitó en su auricular casi invisible. «Canal 1 abierto». «¿Me escuchas?» «Claro y fuerte», respondió ella. «Recuerda, Petrova, no improvises más de lo necesario. Si Pendleton mueve un dedo, lo sabremos». Ana respiró hondo. Hoy no era camarera. Hoy era la pieza central de una operación encubierta. La sala de conferencias del hotel era una joya arquitectónica. Paneles de madera tallada, lámparas de cristal y una larga mesa donde el destino de millones de dólares sería decidido. En un extremo, los representantes del consorcio húngaro, el señor Kovács y el señor Nagy, serios, atentos.
En el otro, Desmond Creed, el hombre que había transformado la arrogancia en arte. Entre ellos, Anna, con un maletín que contenía la supuesta solución al problema de seguridad. La pantalla al fondo se encendió. La señal estableció conexión con Nueva York. El rostro de Walter Pendleton apareció, envejecido, elegante, tan sereno como siempre. Su sonrisa era la de un padre orgulloso. «Desmond, hijo mío», dijo con calidez estudiada, «confío en que este viaje servirá para cerrar un capítulo turbulento». Creed no respondió con la misma suavidad. «Eso depende de qué capítulos estés leyendo, Walter». Ana sintió el aire espesarse. Sabía que detrás de las cámaras, los agentes de Creed estaban rastreando cada paquete de datos, buscando cualquier transmisión no autorizada. Solo necesitaban que Pendleton hiciera un movimiento. La reunión comenzó. Creed habló poco. Era Ana quien llevaba el peso de la presentación. Se levantó con una calma ensayada y, para sorpresa de todos, empezó en húngaro. «Señores, agradezco su paciencia y su confianza», dijo con tono profesional. «Antes de entrar en los detalles técnicos, quiero dejar claro que la vulnerabilidad que ustedes detectaron fue una simulación controlada. Nuestro sistema principal, Aegis Quantum, opera en un nivel de seguridad que redefine los estándares actuales». Los húngaros asintieron impresionados. Walter observaba desde la pantalla con expresión neutra. Ana continuó. «Utilizando distribución de claves cuánticas y fotones entrelazados, hemos eliminado la posibilidad de ataques man in the middle. Cada paquete de datos se autoverifica mediante coherencia cuántica, lo que lo hace prácticamente imposible de descifrar». Entonces vio el primer destello, una sombra de alarma en el rostro de Pendleton. Era sutil pero inconfundible. Él no sabía que Creed tenía un proyecto cuántico. No debía saberlo. La voz de Creed rompió el silencio. «¿Alguna observación, Walter?», preguntó con cortesía envenenada. «Impresionante», respondió el viejo inversor con una sonrisa forzada. «Pero temo que es demasiado ambicioso. No todos los inversores verán esto como viable». «Los visionarios nunca lo son al principio», replicó Creed. En la mesa, Ana percibió un cambio en la energía. Pendleton había perdido el control del guión. Él esperaba una reunión superficial, un informe sin consecuencias. Pero lo que Ana estaba presentando amenazaba directamente su plan. Entonces, siguiendo la señal convenida, Creed le hizo un gesto leve. Era el momento. Ana detuvo su exposición, levantó la vista y dijo con voz clara: «Sin embargo, descubrimos que la verdadera vulnerabilidad no estaba en el código». Hizo una pausa. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Estaba en la confianza depositada en las personas equivocadas. El silencio fue absoluto. Ana giró lentamente hacia la pantalla y cambió de idioma. «Walter Pendleton», dijo en ruso, «¿cómo se siente al ser expuesto por su propio lenguaje?». El rostro del viejo se endureció. Su respiración se volvió irregular. En la sala de control, los técnicos de Garrett informaron de inmediato: «Actividad detectada. Señal saliente desde Nueva York. Intento de transmisión cifrada». Garrett habló por el canal privado. «Interceptando, decodificando. Espera». Mensaje recibido. 2 palabras: abort mission. Ana sonrió apenas. «Señor Creed», dijo mirando la pantalla, «creo que el señor Pendleton acaba de confirmar nuestras sospechas». Walter se quedó mudo. La máscara cayó. Durante un instante, el hombre poderoso que había manipulado imperios pareció simplemente viejo, derrotado. Creed, sereno como un depredador satisfecho, se inclinó hacia el micrófono. «Walter, la línea está desconectada. Mi equipo de seguridad te espera afuera». «Tenemos todo». La pantalla se apagó. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. El señor Kovacs levantó su vaso de agua. «Señor Creed», dijo con acento marcado, «hoy no solo ha defendido su tecnología, ha demostrado integridad». Ana exhaló por primera vez en horas. La tensión la abandonó como una ola que se retira.
Creed asintió levemente, aún mirando la pantalla negra. La guerra había terminado, o eso creían. Horas después, en el vuelo de regreso, el jet privado flotaba sobre un mar de nubes. Creed permanecía junto a la ventana, silencioso. Anna lo observaba con respeto y cautela. Lo confesó todo, dijo finalmente sin apartar la vista del cielo. Walter estaba arruinado. Inversiones fallidas. Quería hundirme. Forzar un voto de no confianza y luego comprar las acciones cuando el valor cayera. Anna lo escuchó en silencio. La rabia en su voz estaba templada por la tristeza. «¿No lo viste venir?», dijo ella con suavidad. «No», sonrió amargamente. «Estaba ciego. A veces la lealtad y la ceguera se parecen demasiado». El silencio se prolongó. Luego Creed la miró directamente. «Gracias, Anna. Me salvaste más que una compañía. Me devolviste algo que creía perdido, el instinto de confiar». En quien lo merece, ella desvió la mirada incómoda pero con una leve sonrisa. «Supongo que ahora ya no soy una camarera». Él rió, una risa breve, cansada. «No, Petrova, ahora eres mi mejor inversión». El avión surcó la noche, dejando atrás las sombras de Budapest. Anna cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no soñó con escapar. El amanecer sobre Nueva York era una sinfonía de luz y acero cuando el jet de Creed descendió sobre la pista privada. Anna Petrova observó por la ventanilla el reflejo del sol en los rascacielos y sintió una mezcla de alivio y vértigo. Había sobrevivido, pero en el fondo de su mente una voz insistente le recordaba que los finales nunca son tan simples. El silencio dentro del avión era casi sagrado. Desmond Creed no había dormido en toda la noche. Llevaba el mismo traje, la misma mirada perdida. Afuera los motores se apagaron. Dentro, las consecuencias de la traición seguían resonando. «Confesó todo», dijo por fin, sin girarse. «Garrett interceptó más de 30 correos. Walter trabajaba con Bautech, un competidor nuestro. Tenía inversiones hundiéndose y planeó un golpe perfecto». Anna lo escuchó en silencio. «¿Y ahora qué hará con él?». Creed respiró hondo, como si pensara antes de soltar una sentencia. «Nada que deje rastro». Su tono era tranquilo pero cortante. «Pendleton será historia. Oficialmente, retiro por motivos de salud. En realidad, estará terminado». Anna asintió sin replicar. Sabía que en el mundo de Creed no existían los juicios ni la misericordia, solo los resultados. Horas después, ya en la Torre Creed, el ambiente era distinto. Los pasillos estaban más silenciosos, las miradas más tensas. Todos sabían lo ocurrido, aunque nadie lo decía. En el piso 85, el poder había cambiado de forma. Anna entró a su nueva oficina. Una sala minimalista con un ventanal que ofrecía una vista imposible. Sobre el escritorio, una carpeta con su nombre. Dentro, un nuevo contrato, esta vez permanente. Su salario era impensable, pero lo que más le impactó no fueron las cifras, sino las palabras. Asesora principal de análisis estratégico y lingüístico. Mientras leía, la puerta se abrió. Creed entró sin la frialdad habitual. «Garrett me informó que ya firmaste». Su voz sonó casi humana. «¿Te acostumbras al piso 85? Intento no mirar demasiado abajo», respondió ella con una sonrisa leve. Él se acercó al ventanal mirando la ciudad. «Todo este edificio», dijo en voz baja, «es un monumento a la paranoia. He construido muros, sistemas, filtros, y aún así, un solo hombre casi me destruye». «No fue solo un hombre», dijo Anna suavemente. «Fue alguien en quien confiaba». Creed giró y la observó. «¿Y tú?», preguntó. «¿Confías en mí?». Anna sostuvo su mirada. «Confío en lo que veo, no en lo que me dicen. Entonces verás resultados». Le tendió otra carpeta. «Quiero que la leas. Era una propuesta de creación de un nuevo departamento, División de Inteligencia Lingüística y Análisis Cross-Cultural». Creed continuó. «He aprendido que los algoritmos no pueden detectar lo que un oído humano sí. Las palabras revelan más que los datos. Tú lo demostraste. Quiero que dirijas esto. Reportarás directamente a mí». Anna se quedó sin palabras. «¿Yo? No conozco a nadie más capaz».
Él la miró con franqueza. Y no conozco a nadie más difícil de corromper. Ella tomó la carpeta. Sus manos temblaban ligeramente. Dentro había un plan de estructura, presupuesto y una cifra de salario que la mareó. Pero lo que la conmovió no fue el dinero, sino la confianza implícita. Creed estaba apostando por ella. Durante unos segundos, el silencio se llenó con algo distinto a la tensión. Respeto mutuo. Dos sobrevivientes mirándose sin máscaras. Creed rompió el momento. Tendrás carta blanca, pero quiero una cosa clara. Esta división no existirá para espiar, sino para proteger. No quiero otro Pendleton en mi casa. Ana asintió. Entonces pondré una condición, dijo con firmeza inesperada. Si voy a construir esto, tendrá supervisión ética. Y quiero crear un fondo de becas con mi nombre, para estudiantes de humanidades que abandonaron sus estudios por falta de recursos. Creed la observó, sorprendido. Luego, una sonrisa genuina se formó en sus labios. Petrova, eres incorregible. O coherente, replicó ella con calma. Él asintió lentamente. Hecho, lo llamaremos la beca Petrova. Ana sonrió. Por primera vez en años no se sintió invisible. Ya no era el fantasma que servía agua entre los poderosos. Era parte de ese poder, pero con una brújula que ni el dinero podía comprar. Esa noche, cuando regresó a su pequeño apartamento, llamó a la clínica. «Transferí el pago completo de las facturas», le dijo al médico, «y quiero que mi hermano tenga al mejor especialista, sin límites». «Señorita Petrova», respondió el doctor con asombro, «eso cubrirá más de un año de tratamientos». «Entonces déjenlo sonreír durante ese año», dijo ella con un hilo de voz. Leo tenía 17 años. La enfermedad neurológica lo mantenía en una silla de ruedas, pero su mente era brillante. Cuando Ana lo visitó, el chico la recibió con una sonrisa. «¿Te ascendieron a reina del mundo?», bromeó. «Algo así», respondió ella riendo entre lágrimas. «Solo prométeme una cosa», dijo él tomando su mano. «Que no te olvides de lo que te hizo distinta». «¿Y qué fue eso?» «Tú escuchas, Ana. Todos hablan, pero tú escuchas». Aquella frase la acompañó días después, cuando volvió a subir al piso 85, convertida en directora. Creed la esperaba en la sala de juntas, frente a la ciudad que ardía bajo el sol. «Bienvenida al futuro, directora Petrova», dijo él. Ella respiró profundo y pensó que, tal vez, ese futuro no se construía con códigos ni fortunas, sino con algo más simple, palabras. Las mismas que había aprendido de niña, las mismas que pronunciadas en el momento correcto habían salvado un imperio. Si te inspira esta historia, suscríbete al canal y deja tu comentario. A veces, una sola voz puede cambiar el curso de un gigante y recordarnos que el poder más grande sigue siendo el de decir la verdad. El cielo sobre Manhattan ardía en tonos dorados cuando Ana Petrova cruzó las puertas giratorias de la Torre Creed, esta vez no como una empleada temporal, sino como la nueva directora del Departamento de Lingüística Estratégica y Análisis Cross-Cultural. El nombre aún le sonaba irreal. Cada paso por aquel vestíbulo de mármol la hacía recordar de dónde venía, las noches en Aurelia, el sonido de copas y risas ajenas, la piel ardida por el cansancio. Ahora caminaba por el mismo mundo, pero en otra escala. En el ascensor, su reflejo le devolvió una imagen que todavía no terminaba de aceptar. Traje impecable, cabello recogido, mirada firme. No era vanidad, era una armadura. Sabía que cada mirada que encontraría arriba la juzgaría, esperando verla fallar. Cuando las puertas se abrieron, el silencio del piso 85 era distinto al de la primera vez. No era hostilidad, era respeto, y también un leve temor. Ana pasó frente a las oficinas de vidrio y sintió cómo los murmullos se apagaban. En apenas unas semanas, su nombre se había convertido en una leyenda interna, la camarera que salvó a Creed. Entró a su nueva oficina. El espacio era amplio, minimalista, con una mesa de cristal, una estantería llena de libros de lingüística, filosofía, inteligencia artificial y comunicación intercultural. Sobre el escritorio, una nota escrita a mano.
Los algoritmos detectan patrones. Las personas detectan verdades. Bienvenida al campo de batalla. D. Creed sonrió. Sabía que no era una felicitación, sino un desafío. Poco después, Creed la llamó a su despacho. Él estaba de pie, mirando por la ventana, las manos en los bolsillos. ¿Te instalas bien, directora Petrova?, preguntó sin girarse. Intentando no olvidar que hace un mes yo servía vino, señor Creed. Y ahora decides qué tan segura está mi compañía. Se volvió hacia ella su mirada gris afilada. No olvides eso tampoco. Ana tomó asiento. No lo haré. Pero tampoco olvidaré que los datos no reemplazan la empatía. El lenguaje no miente. Solo los humanos lo hacen. Creed soltó una risa breve. Por eso te contraté. Tu trabajo es leer lo que nadie más puede leer. Las palabras entre las palabras. Apretó un botón y la pared de cristal detrás de él se convirtió en una pantalla gigante. Mostraba líneas de mensajes, correos y reportes de reuniones internas. Estos son nuestros socios principales, explicó. Más de 30 compañías internacionales. Quiero que analices su comunicación. Detecta inconsistencias, estilos cambiantes, cualquier patrón de manipulación. No quiero otro Pendleton nunca más. Ana observó la avalancha de datos con calma. Esto no se resuelve con software. Necesito un equipo humano. Gente con formación en semiótica, análisis cultural, comportamiento verbal. Lo tendrás. Creed le tendió una carpeta. Aquí tienes presupuesto y autorización directa. Contrata a quien necesites. Por un momento Ana se permitió un respiro. Había soñado con aplicar la lingüística más allá de los libros, y ahora tenía el poder para hacerlo. Pero también sabía que ese poder era una espada de doble filo. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Entrevistas, filtros, selecciones. Reclutó a 3 expertos en lingüística computacional, 2 analistas de inteligencia y una psicóloga del lenguaje. Formó un equipo pequeño, diverso y silencioso. Cada día trabajaban en detectar señales ocultas en comunicaciones reales. Un cambio sutil de tono, un uso inusual de conectores, un error ortográfico que revelaba presión o engaño. El éxito fue inmediato. En menos de un mes, su departamento identificó una fuga de información en una filial europea y evitó una pérdida millonaria. Creed la llamó a su oficina por primera vez con una sonrisa genuina. Dijiste que el lenguaje no miente. Tenías razón. Hoy nos ahorraste 30 millones, Ana respondió con serenidad. No fue el lenguaje, señor Creed. Fueron las personas detrás de él. Él asintió, observándola con una mezcla de respeto y algo más. Sigue así, Petrova. Pero recuerda, cuanto más alto subes, más finas se vuelven las cuchillas. Esa noche, Ana regresó a su apartamento exhausta, pero satisfecha. Se sirvió una copa de vino barato, por costumbre, no por lujo, y llamó a su hermano. ¿Sabes qué pasó hoy, Leo?, dijo sonriendo. Déjame adivinar, bromeó él. Descubriste que el jefe de tu jefe también necesita clases de gramática. Ana rió con suavidad. Algo así. Pero al menos hoy el mundo se volvió un poco más justo. ¿Y tú?, preguntó Leo. ¿Todavía eres feliz? La pregunta la sorprendió. No lo sé, pero soy útil. Entonces ya estás más cerca que la mayoría. El silencio entre ellos fue cálido, cómodo. Por un momento, Ana recordó las noches de pobreza, las lágrimas, los días en que había querido rendirse. Y comprendió algo. No estaba ahí por casualidad. Cada palabra estudiada, cada idioma aprendido, cada acto de resistencia silenciosa la había preparado para ese momento. A la mañana siguiente, mientras el sol doraba las torres de vidrio de Manhattan, Ana entró nuevamente en la torre con paso firme. El ascensor ascendía rápido, como si el destino no quisiera dejarla pensar demasiado. Cuando las puertas se abrieron, Creed la esperaba frente a su oficina. Petrova, dijo sin preámbulos. Tenemos un problema. Ella lo siguió al despacho. En la pantalla aparecían reportes de una nueva anomalía. Mensajes interceptados entre 2 socios europeos. La estructura idéntica a los correos de Pendleton. Creed la miró con gravedad. Parece que el fantasma aún no ha muerto.
Ana tomó aire y sus ojos se endurecieron. Entonces hablaremos su idioma otra vez. Y esta vez no dejaremos ni una palabra sin traducir. El juego había comenzado de nuevo. Pero ahora Ana Petrova no era el peón, era la estratega. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y activa la campana. La próxima parte revelará cómo Ana se enfrentará a su prueba más peligrosa, cuando las mentiras no vienen de fuera, sino de dentro. La lluvia caía sobre Nueva York con una constancia hipnótica, golpeando los ventanales del piso 85 como un metrónomo del destino. Ana Petrova revisaba las transcripciones en su escritorio, con el ceño fruncido. Las últimas semanas habían sido un torbellino. Su departamento había crecido, su reputación también, pero lo que más había crecido era la sensación de que algo o alguien se movía entre las sombras. Los mensajes interceptados desde Europa eran demasiado familiares, frases pulidas, sin contracciones. Un inglés quirúrgico que parecía salido de la misma pluma que había traicionado a Creed meses atrás. Pendleton estaba fuera del tablero, pero su estilo, non put Creed, irrumpió en su oficina, su presencia como un rayo. «¿Qué has encontrado?», preguntó sin saludar. Ana giró la pantalla hacia él. «Esto, 3 correos anónimos dirigidos a uno de nuestros proveedores en Berlín. Mismo patrón gramatical, mismo estilo. ¿Copias?», preguntó Creed. «No, ecos», respondió ella. Alguien aprendió su forma de escribir. Él la miró en silencio unos segundos. «Entonces hay un imitador. O alguien que lo conocía muy bien», añadió Ana, con voz baja. El silencio que siguió era denso, casi personal. Creed se pasó una mano por el rostro, exhausto. «Garrett dice que el servidor de origen apunta a Viena». «¿Viena?», repitió Ana. «Allí tenemos solo una subsidiaria menor, dirigida por Lila Sandor». Creed asintió, lentamente. Era la asistente personal de Walter. Durante años, Ana lo entendió antes de que él lo dijera. Ella continúa lo que él empezó. «Y si Sandor ha heredado sus contactos», dijo Creed, «no está sola». Durante los días siguientes, el departamento de lingüística se convirtió en un centro de guerra. Ana coordinó a su equipo con una precisión quirúrgica. Analizaron patrones, rastrearon IPs, cruzaron tiempos de envío. Las piezas comenzaban a encajar. Los correos de Viena coincidían con movimientos sospechosos de capital en cuentas offshore vinculadas a ex-socios de Pendleton. Era una red, pequeña pero bien estructurada. Una noche, mientras todos se habían ido, Ana permaneció en su oficina, la luz tenue del monitor reflejándose en sus ojos cansados. Encontró algo que la hizo detenerse. Una frase dentro de uno de los mensajes cifrados que no encajaba del todo. «The roses still bloom in winter». Las rosas florecen en invierno. Parecía un código, pero algo en su memoria la sacudió. Había visto esas palabras antes, en una nota vieja, dentro de un libro que había pertenecido a su padre. Era un lema diplomático usado en mensajes cifrados durante la Guerra Fría. Su significado era claro: el aliado sigue vivo. Ana se levantó bruscamente, el corazón acelerado. Si alguien dentro de Creed Innovations usaba esa frase, no era un imitador, era un cómplice que había sobrevivido al colapso de Pendleton. Tomó su abrigo y salió al despacho de Creed. Él estaba allí, mirando un tablero digital lleno de nombres, vínculos y líneas rojas. «Encontré algo», dijo ella con voz tensa. Le mostró la frase. Creed la observó, su rostro endureciéndose. «Conozco esa expresión», murmuró. «Walter la usó una vez, hace años, durante una cena con inversores rusos». «Exactamente. No era solo un código personal, era una firma de lealtad». Creed la miró con una mezcla de respeto y miedo. «Entonces, alguien dentro de esta empresa todavía es leal a Pendleton y nos está observando», añadió Ana. Garrett entró en ese momento, con un auricular en el oído. «Tenemos actividad inusual en el servidor de Viena».
Alguien está transfiriendo datos desde nuestra red. ¿Desde aquí?, preguntó Creed. Desde dentro del piso 85. El tiempo pareció detenerse. Creed giró hacia Ana. Cierra todas las conexiones externas. Nadie sale del edificio. En cuestión de minutos, la torre entera se transformó en una fortaleza digital. Los sistemas de Creed bloquearon accesos, las luces parpadearon, los ascensores se detuvieron. Ana corrió hacia su oficina. Su laptop mostraba una ventana abierta que ella no había dejado activa. Un programa ejecutándose en segundo plano, enviando paquetes de datos cifrados. Tecleó rápido, interrumpió el proceso, y entonces vio el origen, un nombre, un código de acceso autorizado Garrett. El golpe fue tan fuerte que le cortó el aliento. ¡No!, susurró. Creed apareció detrás de ella con el rostro endurecido. ¿Qué está pasando? Ana giró lentamente la pantalla. Garrett está transfiriendo datos a Viena. El jefe de seguridad, a pocos metros, retrocedió un paso, la mano moviéndose lentamente hacia su cinturón. Creed levantó una mano. «No lo hagas, Garrett». El silencio fue cortado por el sonido seco de un clic metálico. Garrett tenía una pistola. «No sabes lo que haces, Desmond. No puedes ganar esta guerra. Ya la gané una vez», respondió Creed con calma. Y ella fue quien me enseñó cómo Ana, sin moverse, habló despacio, como quien traduce un idioma peligroso. «Walter te dejó a cargo». Garrett asintió, la pistola temblando apenas. Él creía que Creed era demasiado impulsivo. Me dijo que cuando cayera alguien debía asegurarse de que el trabajo continuara. «El trabajo», repitió Ana. «¿Llamas trabajo a traicionar la verdad?» Garrett la miró con una mezcla de pena y respeto. «Tú no entiendes. Este mundo pertenece a quienes controlan la información, no a los que la sirven». Creed se está volviendo débil. Ana dio un paso adelante. «Entonces cometes el mismo error que Pendleton. Confundes la fuerza con el control. Y el control siempre se rompe». Garrett vaciló solo un segundo, pero fue suficiente. Creed se lanzó hacia él, lo desarmó con precisión fría. La pistola cayó al suelo y resonó en la oficina como un trueno. Cuando todo terminó, Garrett estaba esposado. Ana, con el corazón acelerado, cerró los servidores comprometidos. Creed la miró largo rato. «Si no fuera por ti, hoy habría perdido todo de nuevo». Ella respiró con dificultad, su voz temblando. «No, esta vez no lo habrías perdido. Solo lo habrías traducido mal». Él sonrió, cansado, casi humano. «Petrova, siempre encuentras la palabra exacta». Esa noche, mientras los agentes se llevaban a Garrett esposado y el piso 85 volvía al silencio, Ana se quedó sola frente a la ventana. Abajo, las luces de la ciudad parecían pulsar como un corazón inmenso. Había descubierto otra traición. Había salvado otra vez un imperio, pero en su interior algo le decía que las guerras más peligrosas no eran las que se libraban en los servidores ni en los contratos, sino en la mente de quienes creían tener la razón. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y activa la campana para la parte final, porque el poder de la palabra aún no ha dicho su última verdad. El amanecer trajo un silencio extraño al piso 85. No había gritos, ni alarmas, ni pasos apurados. Solo el murmullo distante del tráfico y el zumbido constante de las máquinas que nunca dormían. Ana Petrova observaba cómo los primeros rayos del sol se reflejaban en los ventanales, tiñendo el mármol de un dorado que parecía mentira. El día anterior había terminado con esposas, traiciones y verdades cortantes. Hoy, en cambio, comenzaba con algo que no sentía hacía mucho: calma. Desmond Creed entró en su oficina sin avisar, como siempre. Llevaba una taza de café y una expresión más humana que de costumbre. «Garrett ya habló», dijo, dejando la taza sobre la mesa. Ana levantó la mirada. «¿Qué dijo?» «Confirmó lo que sospechábamos. Pendleton lo reclutó años atrás, mucho antes de su caída. Era su sombra dentro de mi seguridad. Y no solo él». Hizo una pausa. «Hay más». Ana se quedó en silencio, esperando.
Creed continuó. Walter creó un fondo oculto, una red silenciosa de ejecutivos leales repartidos por Europa. El golpe de Viena era solo una parte del plan. Garrett era el garante de continuidad, y ahora hizo una mueca. Ahora me toca limpiar lo que él dejó. No te toca limpiar, respondió ella con voz firme. Te toca reconstruir, Creed la observó. Había algo en su tono que lo desarmaba, una mezcla de certeza y ternura contenida. Reconstruir, repitió como si probara la palabra. ¿Y tú estarás ahí para hacerlo? Ana no dudó. Mientras mi trabajo tenga sentido, sí, él sonrió apenas. Entonces, empecemos por eso. Durante los días siguientes, el edificio entero se transformó. El Departamento de Lingüística Estratégica, que había nacido como un experimento, se convirtió en el núcleo moral de Creed Innovations. Por primera vez, los ingenieros hablaban con los analistas de comunicación, los financieros con los traductores, los algoritmos con los seres humanos. Ana había conseguido lo que nadie antes: convertir la empresa más fría del mundo en un organismo que aprendía a escucharse. Los resultados no tardaron. Detectaron fugas de información antes de que ocurrieran, previnieron manipulaciones de mercado y por primera vez empezaron a formar alianzas basadas en transparencia real. Creed observaba todo con una mezcla de asombro y orgullo. Una tarde, mientras revisaban los reportes en la sala de cristal, él se volvió hacia Ana. Nunca te lo dije, pero cuando te vi enfrentarte a mí en Aurelia, supe que no volvería a dirigir esta empresa igual. ¿Por qué desafié tu autoridad?, preguntó con una media sonrisa. Porque me tradujiste la verdad, respondió él, y nadie había tenido el valor de hacerlo antes. Ana bajó la mirada, con una mezcla de gratitud y pudor. Solo hice lo que era correcto. Exactamente, dijo Creed. Y eso es lo que más escasea en este negocio. Esa noche, cuando todos se habían ido, Ana subió al helipuerto de la torre. Desde allí, la ciudad parecía un océano de luces. Respiró el aire frío, libre de humo y de mentiras. Pensó en su padre, en su abuela, en los idiomas que había aprendido sin saber que un día serían armas. Pensó en Leo, su hermano, que ahora estaba mejor, con un futuro real por delante. Sacó el teléfono y marcó su número. «¿Cómo está mi genio?», preguntó sonriendo. «Los médicos dicen que si sigo así, pronto podré volver a caminar con ayuda». La voz de Leo sonaba viva, esperanzada. «¿Y tú? ¿Sigues domando tiburones?». Ana rió. Algunos ya aprendieron a nadar solos. Colgó y se quedó mirando el horizonte. Había luchado por sobrevivir en un mundo que la había dado por invisible, y ahora era ella quien decidía qué verdades merecían ser escuchadas. Al día siguiente, Creed la llamó nuevamente a su oficina. «He tomado una decisión», dijo, entregándole un sobre. Dentro había un documento: nombramiento, vicepresidenta ejecutiva de Estrategia Global. Ana lo miró incrédula. «Esto es demasiado». «No», dijo Creed con voz firme. «Es justo». Ella guardó el sobre sin hablar. Creed se acercó un paso. «Petrova, hay algo que debes entender. El poder no es una maldición si se usa para proteger. Tú lo usas así. Por eso confío en ti». Ana asintió. «Entonces no lo desperdiciaré». El silencio que siguió estaba cargado de respeto y de algo más que ambos comprendían, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras bajaba al vestíbulo, Ana pasó frente al mural de la entrada, donde se leía la frase que Creed había mandado grabar tras los sucesos de Budapest. «Las palabras pueden destruir imperios o reconstruirlos. Elige cómo hablas. Y sabrás quién eres», sonrió. Ya no era la camarera que servía agua a los poderosos. Era la mujer que los hacía rendir cuentas con la verdad. El fantasma de Aurelia había encontrado su voz. Y en un mundo donde los ricos compraban el silencio, ella había demostrado que la palabra correcta, dicha en el momento exacto, podía cambiarlo todo. Mientras el ascensor la llevaba hacia el lobby, recordó algo que Creed le había dicho: «El poder se mide por las decisiones que tomas cuando nadie te ve».
Ella ahora lo sabía. El poder no estaba en dominar, sino en traducir el alma del mundo. Y en ese instante comprendió que había dejado de sobrevivir. Ahora estaba viviendo. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y deja tu comentario. Recuerda, las palabras pueden ser tu mayor arma o tu mejor salvación. Solo depende de cómo las uses y de cuándo decidas hablar.